esplendor. El Verbo hecho carne dio todo por amor, lo hizo por amor. El Salvador del mundo, vestido en majestad, Cordero inmolado, su sangre me salvó, victoria a mí me dio. La luz del cielo, la oscuridad venció. En la cruz al mundo amó. Reina, reina, sobre todo nombre Cristo. Reina, reina, para siempre. Reina Cristo, el Rey. Él es el Rey. Vamos. El Salvador del mundo, vestido en majestad, Cordero inmolado, su sangre me salvó, victoria a mí me dio. La luz del cielo hoy, la oscuridad venció. En la cruz al mundo amó, cantamos reina, reina, sobre todo nombre Cristo. Reina, el reina, para siempre. Reina Cristo, reina, el reina, sobre todo nombre Cristo. Reina, sí, reina, para siempre. Reina Cristo, el Rey. Dios te bendiga, que gozo y alegría estar contigo a través de este medio en este mensaje de media semana. El tema de hoy es interesante. El tema está basado en Jeremías 18, versos del 1 al 6, y el tema es el gran alfarero. Un alfarero es un artesano que trabaja con el barro en sus manos, la rueda. Tienes la escena quizás en tu mente y hace unas hermosas vasijas, o vasos, o ollas, o todo tipo de cosas de barro. Yo quisiera invitarte a mirar este pasaje y pensar en cómo Dios obra en nuestras vidas. Creo que te va a animar y te va a fortalecer. Dice así la palabra de Dios. Estoy en Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Padre amado, qué reconfortante y consolador es saber que tú eres el gran alfarero y nuestras vidas son barro en tus manos. Oh Dios Todopoderoso,
Ayúdanos y refréscanos y fortalécenos con el pensamiento de lo que eso significa para nosotros. En estas vidas difíciles que nos ha tocado vivir, en medio de las tensiones en que vivimos, en medio de la violencia en algunos lugares, en medio de la economía en otros, donde hay tantas presiones, inseguridades. Ayúdanos a recordar que tú estás obrando constantemente en nosotros y que estamos seguros en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Rey y Señor, el todopoderoso Redentor nuestro, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Hace muchos años atrás me encontraba en la hermosa e histórica ciudad de Cusco, en Perú, y transitaba con algunos amigos pastores las calles de Perú llenas de historia, y de verdad era impresionante ver las construcciones incas y todo lo que estaba allí. Buscamos la casa de un famoso artesano cuyos trabajos eran muy reconocidos. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en los festivales de artesanía lo habían reconocido, habían exhibido muchas de sus obras. Y estando allá queríamos llegar a su casa, pero no sabíamos, estábamos perdidos preguntando en las ocupadas calles de Cusco, entre turistas y personas que iban cada cual por su rumbo y en sus responsabilidades. Hasta que nos encontramos con un señor parado en una esquina y le pedimos: Señor, estamos buscando la casa del famoso maestro, y le dimos su nombre, y le dimos algunas direcciones, y él sonrió y dijo: me están buscando a mí, vamos a mi casa. Y nos invitó y salimos, le seguimos, llegamos a su taller y nos hizo entrar, y inmediatamente empezamos a ver las impresionantes y maravillosas obras que hacía. Recuerdo que me impresionó una gran obra enorme del Arca de Noé que él había hecho. Era tan grande que se necesitaba una enorme mesa para tenerla. Era tan difícil. Qué tentación de llevarla, pero cómo la cargábamos. Necesitábamos un barco para llevarla. Pero mientras más observábamos y mirábamos, él nos compartía de lo que era para él el arte y lo que él hacía. Y nos decía que él ponía su mente, su corazón y sus manos en cada cosa que hacía. Y nos compartía sus experiencias y todo. Compramos algunas de las cosas, le felicitamos, nos gozamos de haberle contado por amigo por unos instantes, y partimos de allí contentos. Pero algo de aquel encuentro se quedó grabado en mi mente y vino otra vez a mi memoria cuando leí este pasaje. Porque en cierta medida Él era como nuestro Dios, que es el gran alfarero, el alfarero por excelencia. Si aquel amado artista y maestro era un gran artesano y trabajaba con gran habilidad el barro para hacer cosas que nos llenaban de asombro, y luego los revestía de hermosos colores. Bueno, Dios es el gran artesano de todos porque Él es el que nos creó. Es interesante que la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. El salmista recontaba en el Salmo 103 y decía que nosotros, Dios se acuerda que somos hechos del polvo, somos hijos del polvo. Y pensando en todo eso, las palabras de aquel insigne artesano todavía vuelven a mí como un eco y nos reflejan lo que era para Dios ser el gran alfarero. Él creó a Adán. De hecho, la palabra Adán, cuando mira la raíz de su nombre, de la palabra Adán, significa rojizo, pero algunos piensan que es una alusión al barro rojo que posiblemente Dios usó para crearlo. Una jocosa historia rabínica dice que dos rabinos estaban discutiendo sobre si cuando Dios hizo a Adán del polvo y lo creó antes de hacer a la mujer, el gran tema de ellos era si Adán hubiese tenido ombligo o no. Y uno de los rabinos decía: no, es imposible porque él nunca tuvo cordón umbilical. Definitivamente Dios no pudo haberlo hecho. Él fue el único ser humano que existió que no tenía ombligo. Y por supuesto el otro rabino pues
le debatía y le decía no, y finalmente él conjeturó y salió con esta creativa historia. Él dice, bueno, acuérdate que nuestro Señor hizo a Adán del polvo de la tierra, del barro de la tierra él hizo al hombre. Y dice él, y lo puso al sol para que se secara. Y luego lo tocó con su dedo para ver si ya estaba seco, y ahí le quedó el ombligo. Bueno, ellos resolvían ese problema. Pero lo cierto es que Dios creó al hombre. Y a través de toda la Escritura, esas imágenes del alfarero están diseminadas por toda la palabra de Dios, incluyendo las páginas del Nuevo Testamento. La idea de que Dios es un alfarero es lo que está en el pensamiento de Pablo cuando refleja y reflexiona en quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros cuando ha puesto en nosotros su presencia. Y entonces él usa una imagen en 2 Corintios 4:7 que es propia de la artesanía del barro. Él dice, pero tenemos este tesoro, nosotros los creyentes tenemos este tesoro de la presencia manifiesta del Señor, el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros como templo y el poder del Evangelio nos ha traído la gloria del Señor a nuestras vidas. Él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y cuando nos acercamos precisamente y recordamos que somos vasos de barro, pero que los ojos de nuestro alfarero están sobre nosotros, yo quisiera, recordando las palabras del artista, poner desde la perspectiva de Dios lo que representa el que Él sea el alfarero y nosotros seamos el barro. Mi primer punto es este: estamos en el pensamiento de nuestro alfarero. Estamos en el pensamiento de nuestro Creador. Dios está pensando en nosotros. Así como el alfarero piensa en lo que va a producir, nuestro Dios piensa en lo que va a hacer de nuestras vidas y de nosotros. Eso es lo que está en el pensamiento de David, cuando en el Salmo 139, él usa otra vez el lenguaje del alfarerismo o de la alfarería para hablar del quehacer de Dios en la vida de nosotros y en nuestra formación. Allí en el Salmo 139, versos 13 al 17, mira lo que él dice. Él le dice a Dios, porque tú formaste, lenguaje de alfarero, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. David está pensando en el gran alfarero y cómo él mismo fue formado, fue hecho en el vientre de su madre por las manos de aquel gran alfarero, y cómo Dios nos formó y nos moldeó allí. Y no solamente eso, nota que los pensamientos de Dios estaban en nosotros porque Dios anticipadamente, de antemano, en un libro que Dios escribió, Él sabía exactamente lo que iba a poner en nosotros. Él sabía qué aspectos del ADN de nuestros padres iba a ser parte de nosotros, físicamente cómo nos iba a parecer. Nota que David está diciendo que nosotros estamos en el pensamiento de Dios. La vida es preciosa para Dios. La vida de los niños es preciosa para Dios. La vida de los bebés es preciosa para Dios. Por eso es que ante Dios es una gran afrenta el aborto que con tanta facilidad se hace en nuestros países. En Estados Unidos, más de 60 millones de bebés han sido sacrificados en el altar del aborto. Y es una afrenta a Dios. Es una ignominia al Creador. Porque nota con cuánto cuidado y atención Dios hace a cada uno de nosotros.
Dios nos hace con intenso interés, porque Dios nos está haciendo para su gloria. Por eso el salmista también decía, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Y luego Isaías también dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas tus obras. En otras palabras, Dios es bueno, es absolutamente bueno, y por tanto, todo lo que Dios hace, lo hace con la mejor de las intenciones. Los pensamientos de Dios para tu vida son buenos. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta, dice Pablo. Y por supuesto, Jeremías todavía va más allá. Él habla de los pensamientos de Dios hacia nosotros, cómo Él desea moldearnos y hacernos para glorificar su nombre. Y Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o como dicen otras versiones, para daros una esperanza y un destino. Entonces mira que tú y yo, Dios viene a nuestras vidas y sus pensamientos para formarnos y conformarnos a su imagen y semejanza son pensamientos de bien y no de mal. Tú vives en el pensamiento de Dios. Si tú piensas que Dios no se preocupa por ti, estás equivocado, estás errado. El diablo te está mintiendo, está buscando engañarte, porque Dios te ama y Él desea ser bondadoso contigo. Y Él desea que tú confíes en la bondad de Dios. David decía que él estaba confiado que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, porque él sabía el corazón de Dios y sabía que los pensamientos de Dios hacia él eran buenos. Cuando el diablo te dice Dios no te quiere, no le escuchas. Cuando el diablo te dice tú no eres digno de Él, no le escuchas. Cuando el diablo te dice mira tus pecados, Dios tiene que estar enojado contigo, no le escuches. Porque Dios desea bendecirte y Él desea transformarte y Él desea cambiarte, pero Dios está por ti, no contra ti. Por eso cuando tú y yo rendimos nuestra vida a Dios es lo mejor que podemos hacer. Cuando dejamos que Dios moldee nuestras vidas con sus pensamientos, es lo mejor que podemos hacer. Cuando tú y yo permitimos que los pensamientos de Dios reemplacen nuestros pensamientos, tú y yo nos elevamos a niveles espirituales mucho más altos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni los caminos de Dios son nuestros caminos, son mucho más altos los de Dios, los pensamientos y los caminos de Dios que los nuestros. Y eso también se dice Isaías 55 en un contexto acerca de cómo Dios nos perdona. Así que recuerda eso, pero acuérdate, tú vives en el pensamiento de Dios. Pero no solamente en su pensamiento, tú vives también en su corazón. Dios te ama y tú puedes confiar en lo que Él hará por nosotros. Es interesante que Isaías refleja eso. Él está escribiendo a una nación que se había alejado de Dios y pensaba que Dios le había dejado, le había abandonado. Isaías empieza a descubrirle a esta nación que Dios no piensa como ellos piensan. Citando Isaías 49, 14 al 17, mira cómo Dios tiene a cada uno de sus hijos grabado en su corazón. Pero Sión dijo, Israel, Sión dijo, me dejó Jehová. Y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí te tengo en las palmas de la mano, te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mira lo que Dios le está diciendo a su nación. La nación piensa, Dios nos dio la espalda, Dios se cansó de nosotros, Dios no puede perdonarnos, Dios nos abandonó. Y Dios le dice, yo no me he abandonado, no te he abandonado, yo he estado contigo, te tengo esculpida en mis manos te tengo esculpida. Esa es la clase de corazón que tiene Dios. Es interesante que Dios amaba a su pueblo. Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos que estamos destituidos del amor del Padre. Nos sentimos muchas veces como hijos huérfanos.
Sentimos vergüenza de acercarnos a Dios. Tenemos pena de mirarnos a la distancia. Muchas veces nuestros pecados nos condenan y pensamos que Dios no se interesa por nosotros. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios siempre tiene puesta su mirada en ti y su corazón está por ti. Y que no importa lo bajo que tú caigas, Dios siempre quiere ayudarte. Y que aunque te reprenda o tenga que como un buen padre disciplinarte, lo cierto es que lo que lo motiva es el gran amor que tiene por ti. Pablo tenía eso bien claro, usando nuevamente el lenguaje del alfarero. En Efesios 2:10, mira lo que él dice. Porque, hablando de los cristianos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira lo que dice, somos hechura suya. La palabra que se traduce hechura es una palabra del idioma original del cual viene la palabra poema. Lo que él está diciendo es que tú y yo, que somos hijos de Dios o hijas de Dios, somos como una obra de arte que el Señor está haciendo o forjando. Así como un gran maestro del arte está esculpiendo su gran estatua, un pintor está pintando sobre su lienzo, o una persona poeta está escribiendo versos y está volcando su corazón y su talento y su actitud y poniendo su mente, su corazón y sus manos en la obra, de igual manera Dios lo está haciendo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y por eso esa obra de arte que Dios está haciendo, y si lees el libro de Efesios, tú ves la intención de Dios. La intención de Dios es que al final, cuando Dios ha terminado su obra en ti, Él puede exhibirte como un trofeo de su gracia. Para que el mundo entero pueda mirarte y decir, mira lo que Dios ha hecho. Mira la hermosura, la gracia y la perfección de la obra de Dios en la vida de esa persona. Y esa obra artística que Dios comienza en ti, Dios la va perfeccionando y Dios la va a terminar. Pablo lo tenía claro, escribiendo a los filipenses, él decía, otra vez, tomando del lenguaje del alfarero, él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te está hablando de la intención de Dios, de la voluntad de Dios. Dios tiene una tenacidad, Dios tiene una determinación. La obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar y Él es Dios. Su amor fuerte y constante lo impele a hacerlo. Y por eso nosotros podemos estar seguros que esa obra de amor en nuestros corazones va a ser completada y perfeccionada. Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio para que eso se pudiera hacer. Y por eso Pablo, escribiendo a los romanos, una iglesia que todavía no había visitado cuando le escribió estas palabras, él otra vez toma de ese lenguaje de alfarero, y mira lo que él le escribe en el capítulo 8. Y sabemos, le dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el lenguaje del alfarero, nota, Él está reproduciendo una imagen en ti, en tu carácter, en tu corazón. Él está reproduciendo, moldeando a su Hijo, para que cuando Él termine, tú siendo tú mismo, puedas reflejar la hermosura del carácter de Jesús. Otra vez, es el lenguaje del alfarero, hechos conforme a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Eso quiere decir que Dios siempre está obrando en nosotros. Aun cuando tú piensas que Él no está obrando, Él está obrando.
Aun cuando tú estás en medio de una tribulación, en medio de la adversidad, en una tormenta, en el horno de fuego, y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué no está obrando? Oh, Dios está obrando. Quizás aquellos 3 jóvenes judíos que fueron lanzados a ese ardiente horno, se preguntaron cuando los lanzaban, ¿dónde está, Señor? Pero allí en medio de la llama estaba Él. Allí estaba Jesús con ellos. Y la flama, la llama no ardió en ellos, solo se quemaron las sogas que los tenían atados. Tal fue la protección de Dios. Y luego Daniel en el foso de los leones. Dios estaba allí con él, cerró la boca de los leones. En medio de la tormenta, en el mar de Galilea, Jesús vino caminando sobre las aguas. Por amor a sus discípulos, Él estaba allí. En otras palabras, tú y yo podemos confiar que la obra creativa de nuestro gran alfarero se está haciendo, aún en medio de nuestras luchas. Él estaba con Pedro cuando Pedro lo negó 3 veces y sus miradas se cruzaron y Pedro avergonzado salió afuera y lloró amargamente. Jesús estaba allí. Estaba con Tomás cuando Tomás en un arranque de arrogancia dijo, a menos que yo meta mi dedo en sus heridas y ponga mi mano en su costado que fue lacerado, yo no voy a creer. ¿Te acuerdas que cuando Jesús le confronta, le cita verbalmente las palabras de Tomás como si hubiera estado allí? Porque lo estuvo. En otras palabras, estamos en el corazón de Dios. Él nunca nos separa de Él. Tú y yo podemos decirlos. Estamos en el corazón de Dios. Pero nota esto, estamos en sus pensamientos, estamos en su corazón, pero también estamos en sus manos. Las manos seguras del alfarero son manos confiables. Son las manos de Jesús, el gran consolador. Son las manos del carpintero que sabía lo que estaba haciendo. Aunque muchas veces nosotros nos sentimos que nuestras vidas son como clavos torcidos, clavos que no están derechos, pero el paciente carpintero las toma y las endereza, porque son valiosos para Él, para usarlos para la siguiente tarea. Recuerdo un hermano de nuestra iglesia, un hermano carpintero. Recuerdo una ocasión lo vi y andaba con un cubo lleno de clavos. Y yo le digo, Juan, ¿por qué llevas esos clavos? Él me dice, pastor, porque es que a veces estoy corriendo y estoy martillando y se me dobla uno y lo tiro en el... y yo digo, ¿qué vas a hacer con ellos? Bueno, ¿qué voy a hacer, pastor? Cuando yo tengo unos minutos y no estoy haciendo nada, estoy aburrido, me siento y los voy enderezando para volverlos a usar. Son valiosos, pastor. Y yo pensé, ¿qué de mi Jesús? ¿Qué de nuestro amado Señor? ¿No hará Él lo mismo con nosotros? ¿No enderezará nuestros clavos torcidos? ¿No nos mirará y obrará en nosotros para ayudarnos a crecer en su gracia? Oh, no te equivoques. Las manos del carpintero son confiables, son creativas, son sanadoras, son restaurativas, son proveedoras, son protectoras. Son manos poderosas. Y en esas manos en las que tú estás en las manos de Dios. Y si tú estás en las manos de Dios, estás en las manos más seguras del universo. Porque además de todo lo que te dije de las manos de Jesús, son manos compasivas. Si tú las miras, verás que allí todavía en sus manos están las heridas, las señales, las cicatrices de aquellas heridas que Él sufrió por ti y por mí. Esas manos tú y yo podemos confiar. Oh, Dios es el gran alfarero. Estamos en su pensamiento, estamos en su corazón, estamos en sus manos. Así que podemos confiar. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Estás confiando que estás en las manos del alfarero? O quizás te has olvidado y has pensado que el Señor no está activamente en tu vida como tú quisieras. O déjame decirte, Él está allí,
pero Él trabaja mucho mejor cuando tú eres materia prima y te rindes en sus manos. Entonces Él puede hacer la obra más preciosa. Él puede hacer la mejor obra de todos cuando estamos en sus manos. Porque entonces Él puede crear la imagen que Él desea en nosotros, que es la imagen de Jesús. Con esto termino. Se dice de Miguel Ángel, el famoso escultor y pintor del Renacimiento, que pintó la Capilla Sixtina. Se dice que él tenía la habilidad de ver esos grandes bloques de mármol y los examinaba y los miraba y decía, de aquí sale un Moisés o de aquí sale un ángel. Dicen que el enorme bloque en el cual él esculpió una de sus obras maestras era uno que todos lo habían rechazado, pero él lo vio y él dijo, con este podemos trabajar. Yo te pregunto, quizás tú te sientes como un bloque rechazado, pero en las manos del gran alfarero, déjame decirte, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Dios reclama esos proyectos perdidos. Si recuerdas, dicen que a Judas, con el dinero de la traición de Judas, las 30 monedas de plata, dice que se compró el campo del alfarero. Y es interesante que Mateo lo menciona así en el capítulo 27, porque cuando dice que se compró el campo del alfarero, el alfarero muchas veces en su campo era donde él botaba las obras que no le habían salido bien. Las imperfectas las tiraba allí. Pero es interesante que con ese dinero se compró aquel campo. Bueno, con la sangre preciosa de Cristo, Él compró a toda la humanidad para darnos la oportunidad de que si nosotros veníamos a Jesucristo y lo recibíamos como nuestro Salvador, Él tomaría esas obras rechazadas y las volvería a trabajar hasta hacer obras preciosas de ellas. Como los japoneses que a veces toman las vasijas de porcelana que se han caído y se han roto y vuelven a ponerlas juntas usando oro derretido para cubrir las hendiduras que se han creado. Y de esa manera ellos hacen más valiosas las vasijas antes de que se rompieran. Ahora, con la gracia de Dios, nuestras vasijas son mucho más valiosas. Bueno, así hace Dios con nuestras vidas. Él toma las vidas que el pecado ha destruido y Él las vuelve a pegar, las vuelve a juntar y llegan a ser más valiosas por la gracia de nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él siga obrando en nuestras vidas su querer y su hacer por su buena voluntad. Oremos. Padre, tú eres el gran alfarero y tú sigues obrando en nuestras vidas. Aun cuando a veces pensamos, Señor, que como que nada pasa, que todo está mal, que en medio de la prueba, Señor, pensamos que estamos desperdiciando el tiempo. Pero, Señor, tú sigues obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y allí forjas la imagen de tu Hijo amado. Y Señor, un día estaremos en tu presencia y seremos un reflejo de tu gloria, porque tú obraste en nosotros y formaste a tu Hijo amado en cada uno de nosotros. Danos fuerzas, danos ánimo, danos nuevos bríos si los hemos perdido, pero levántanos con grandes misericordias y ayúdanos a recordar de que seguimos siendo hijos amados y deseados, pero que tú anhelas darnos lo mejor de ti mismo y quieres preparar nuestros corazones para recibirlo. Así que, Padre, en esta hora, si hemos pecado, perdónanos. Si hemos caído, restáuranos. Si nos hemos apartado, reconcílianos contigo. Oh Señor, recógenos con grandes misericordias.
Y Señor, confróntanos con nuestra maldad si nuestro corazón está endurecido. Haznos recuerdo de tu gran misericordia y el alto precio que pagaste por nosotros. Y atráenos con cuerdas de amor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Y ahora, hermanos, hermanas, amados amigos, les enviamos con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.